Mira, cuando yo estaba en colegio, era el momento en que se caían las dictaduras y comenzaba a emerger la izquierda. Era un momento, como hoy, y nadie es neoliberal, y todos son de cambio. En esa época todos eran antimilitares y todos eran izquierdistas. Se habla del año 76, 7, 8. Y de entradita entonces a leer mucho. Yo leí, por ejemplo, El Capital, seguramente sin entender nada o sin entender gran cosa, pero leí El Capital, sus 3 tomos, a los 14 años. Y leyendo El Capital, entonces había que leer a Hegel, y había que leer a Kant, y había que leer a Gramsci, y había que leer a Althusser, los autores que en ese tiempo estaban como de moda. Yo a los 16 años ya me había leído muchos de esos textos. No milité en ningún partido. De hecho, mi acercamiento fue muy intelectual. Sobre un ambiente de izquierda, un compromiso y una adherencia muy intelectual. Y un punto que se me convirtió en una obsesión. Año 79, un año antes de que salga del colegio, se da el primer levantamiento indígena aquí en Bolivia. Es un bloqueo de caminos, los aymaras. Para mí eso fue muy impactante. Yo estaba aquí en La Paz de vacación. Por las imágenes, el periódico, la televisión, los sentimientos que generó en las clases medias, de pavor, y el lenguaje de unos ponchos rojos que hablaban en un idioma que nadie les entendía, que ni los propios mineros sabían negociar con los sublevados indígenas. Eso para mí fue, ay, ¿qué es esto? Vi ya al indígena no simplemente como el cargador, la empleada de la casa, el taxista, la gente en el mercado, sino el indígena en estado de sublevación. Y es un estado extremadamente hermoso, fascinante, intelectual y estéticamente y históricamente, ¿no? Esa figura del indígena sublevado que mira con un orgullo a los que lo maltratan, que se siente tan fuerte, fue algo que a mí me impactó. Y desde entonces el tema de lo aymara ha sido una obsesión para mí, hasta el día de hoy, ¿no? Entender eso, que había detrás de esa mirada tan determinante, que había detrás de esos ponchos rojos y de ese lenguaje. Bueno, después del colegio yo me voy al extranjero, a México. Y en México también había otro ambiente de la guerrilla. El Salvador, los años 1981. El Salvador, Nicaragua, recientemente victoriosa, Guatemala. Ese es un ambiente que me acerca al tema de la lucha armada. Hasta antes no lo había reflexionado. Acá es más un marxismo, casi académico, rudo. Y lo aymara, el tema indígena. Llegando allí, el tema armado se incorpora en el esquema de los pilares de mis inquietudes, ¿no? Y entonces regresamos de México en momentos de el tensionamiento de fuerzas. Y fuimos creciendo, fuimos creando unas células, llamamos células mineras, en casi todas las minas y en fábricas, en La Paz y en Cochabamba, que hacían activismo y de propaganda, y ahí es que nos encontramos con la gente de los indianistas, acá en La Paz, con lo que había quedado de los viejos indianismos de los años 70. Nos encontramos, también un pequeño núcleo, e inicialmente ellos nos ayudan en el tema de los mineros. Van a hacer cursos, hacen propaganda, en fin. Y cuando se da el momento de la tensión de fuerzas, la marcha por la vida, estábamos ahí. Si la gente se salía a la movilización y al enfrentamiento, hubiéramos ya actuado entonces. Pues la gente no, la gente prefirió rendirse, sin un solo tiro. Y ya recién entre el año 89, 90, se pasa a una estructura más clandestina, más militarizada. Hay un debate sobre que hay que preparar una gran rebelión indígena. Y entonces para preparar una gran rebelión indígena hay que crear estructuras.
militarizadas, pero también teniendo una presencia mayoritaria en los sindicatos campesinos, porque esta va a ser una sublevación, no va a ser una guerrilla, va a ser una sublevación de millones de personas, aunque internamente hay que crear un aparato militar que sostenga esa rebelión. Entonces ese fue el norte que tomamos el año 89, 90 y el año 92 caemos presos, ¿no? Y aproveché bastante ahí el tiempo leyendo, y creo que tengo algo de monje en el fondo, ¿no? Y eso lo canalicé mediante una disciplina muy rigurosa para sacarle el jugo a esos 5 años de detención. Bueno, yo lo he visto a Evo varias veces, ¿no? En una marcha, pero así de saludarnos fue en la Guerra del Agua, año 2000. Que es también donde los cocaleros comenzaron a construir su liderazgo nacional. Porque no tenían por qué meterse con la Guerra del Agua. Eso involucraba a regantes de los valles o a vecinos de la ciudad. Pero vinieron los cocaleros y fueron una de las fuerzas fundamentales para que se mantuviera la lucha, la resistencia. Cuando flaqueaban otros lugares por la represión de la policía, los cocaleros se mantenían como un ejército compacto. Ahí estaba el Evo, con su pañoleta, con todos sus cocaleros allá atrás, con su alto mando, asumiendo la defensa de una región, de una de las áreas de la ciudad. Asumir la lucha de otros como la propia lucha de uno. Eso hacían los mineros, por eso eran vanguardia. Los mineros no peleaban nomás por sí mismos, peleaban por los intereses de los demás. Y se hicieron respetar y querer. Y cuando yo vi a Evo peleando por los intereses de los demás, ¿no? Aquí hay mucha pasta. Sobre el tema del tema de las drogas, pues claramente visto de manera muy pragmática, tarde o temprano se van a legalizar. Es un hecho. El mismo Friedman ya te lo propuso hace más de 20 años, que esto era una payasada, ¿no? Que aquí en temas de mercados, ofertas y demandas se van a imponer las reglas del mercado tarde o temprano. Lo sabemos todos, ¿no? Pero la cosa es quién va a encabezar esa lucha. No le toca a un país tan pequeño, tan maltratado, asumir el liderazgo mundial de un tema que es mundial. ¿Sí? Eso es un tema básicamente de sociedades más desarrolladas. A este pequeño país le toca acomodarse en este escenario de conflictividad y de abuso para resistir y mantener algo de soberanía en sus decisiones. Pero vista así en perspectiva, por supuesto que tarde o temprano va a haber una legalización y una regulación, control y educación médica para que no haya un mal uso. Y encima la legalización lo que haría es reducir dramáticamente los precios de monopolio que hay ahorita con todas las drogas, ¿no? ¿Cuándo se va a legalizar? Yo creo que se van a legalizar cuando la producción de esos fármacos pase a manos de las empresas legales. Cuando estemos ante el tránsito de que eso puede ser parte de las redes de poder de Estados Unidos, gobiernos europeos, se van a legalizar. Como ahorita quienes se encargan de eso forman parte de un sistema marginal de poder económico, entonces todavía no se las legaliza. En el caso de Bolivia, peleamos para que no se confunda hoja de coca con cocaína, ¿no? Pero tampoco, pues, oye, el estaño que sale o el cobre que sale de Chile es el culpable del arma o de la bala que fue a parar a una niña en Irak. O sea, no es, ese tipo de asociaciones son ridículas, pero eficientes para una burocracia, una narcoburocracia estatal norteamericana que usa 15.000 millones de dólares anuales para hablar de una guerra contra el narcotráfico, ¿no? Eso les viene como niño al dedo. Ahorita tenemos 47 trillones de reservas probadas y probables, ¿no? Hay un campo gasífero que no lo han certificado, el campo de Incahuasi, que según los propios ingenieros de las empresas petroleras es más grande que el de Margarita. Margarita tiene 13 trillones. Suponte que es igual que de Margarita, otros 13, ya tienes ahí 60 trillones. Y eso es solamente la parte. Lo que pasa es que el gas y el petróleo se ha acomodado en unas placas que se han sobrepuesto y que cuando tú revisas el mapa geológico del país, va desde Tarija, pasa por Camiri, entra por el Chapar y llega hasta el norte de La Paz. La media luna. Bordeando toda esa franja, ¿sí? Y
solamente se ha explorado este pedazo y este. Hay todavía 60% de la misma cualidad geológica del país a explorar hasta el norte de La Paz. Un ingeniero a simple vista te dice, tienes enormes posibilidades de encontrar 2 veces lo que ya se encontró ahorita. No vamos a ser como Venezuela, pero claramente posiblemente seamos el país más importante después de Venezuela en términos energéticos del continente. Es mucho dinero, es mucho dinero. Y cuando tú oyes hablar a las empresas petroleras extranjeras, están dispuestas a ceder varias cosas con tal de no irse. Por algo será.